Los aminoácidos tienen grupos ionizables que experimentan el proceso de ionización en fase acuosa. En particular, esos grupos ionizables son dos. El grupo ácido carboxílico que experimenta el siguiente equilibrio iónico en medio acuoso. Y el grupo amino que experimenta este equilibrio de disociación en fase acuosa. Ahora bien, cada uno de estos dos procesos o equilibrios de ionización, cada uno de ellos está asociado, bueno, este es el grupo amino. Entonces ya saben, pregunta, ¿cuáles son los grupos ionizables en los aminoácidos? Los grupos ácido carboxílico y los grupos amino. Bueno, cada uno de estos equilibrios de ionización va acompañado por una constante de disociación o constante de acidez. Para el primer equilibrio iónico tendríamos 1. Esa constante de equilibrio es igual a la concentración de los aniones carboxilato por la concentración de los protones dividido entre la concentración del ácido no disociado. Entonces, aplicando logaritmo en ambos lados de la ecuación, se obtiene que el logaritmo de K es igual al logaritmo de la concentración de protones más el logaritmo de la concentración de los aniones carboxilato entre la concentración del ácido no disociado. De aquí se puede hacer una manipulación matemática muy sencilla y se obtiene que el pH es igual a pK más el logaritmo de la concentración de los aniones carboxilato entre la concentración del grupo ácido no disociado. Esta ecuación recibe el nombre de ecuación de Henderson-Hasselbalch y aquí el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los protones, es decir, esta parte. Este pH de aquí proviene de esta igualdad y este pK también denotado a veces como pK sub A es igual a menos el logaritmo de la constante de equilibrio, que en este caso es una constante de acidez. Para el segundo equilibrio iónico, que involucra a los grupos amino, la constante de acidez es igual a la concentración del grupo amino desprotonado por la concentración de los protones dividido entre la concentración del grupo amino protonado.
Aplicando un tratamiento matemático similar, se obtiene que el pH es igual a pK sub A más el logaritmo de la concentración de los grupos amino desprotonados entre la concentración de los grupos amino protonados. Ahora, la matemática detrás de estos procesos es algo realmente sencillo que no vamos a considerar en este video. Simplemente se tiene en cuenta la definición de pH que corresponde a esta ecuación y la definición de pK sub A, que es simplemente menos el logaritmo de la constante de acidez. Otras cuestiones que se utilizan u otros, digamos, procedimientos matemáticos o reglas para llegar de esta expresión a esta tiene que ver con las leyes matemáticas de los logaritmos. En este caso, aplicamos la regla del producto. Simplemente el logaritmo de un producto se puede escribir como la suma de los logaritmos. Pero repito, es algo que no vamos a considerar en este video. Simplemente nos interesan estas dos ecuaciones. Las podemos llamar, sí, ecuación 1 y ecuación 2. Aunque realmente lo interesante en esta parte, en estas dos ecuaciones, es lo siguiente. Cuando la concentración de los aniones carboxilato se hace igual o es igual a la concentración del grupo ácido no ionizado, entonces la división de esos dos términos es igual a 1. Repito, cuando esta concentración de iones carboxilato es igual a la concentración del ácido no disociado, entonces la división de esas dos concentraciones tiene que ser exactamente igual a 1. Sí, la división de dos números iguales siempre es igual a 1. Por decir, si usted tiene 2 entre 2, eso le va a dar 1. Entonces, si estas dos concentraciones son iguales, ocurre lo siguiente. El pH es igual a pK sub A más el logaritmo de la concentración del anión carboxilato entre la concentración del ácido no disociado. Entonces, si estas dos concentraciones son iguales, la división se simplifica y da 1. Por lo tanto, repito, si las dos concentraciones son iguales, la división se simplifica dando 1. Por lo tanto, el pH sería igual al pK sub A más el logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo tanto, el pH sería exactamente igual al pK sub A. Entonces, esto nos da una forma de conceptualizar a pK sub A. pK sub A podríamos decir que es igual al pH en el que
las concentraciones de la especie ionizada y la especie no ionizada son iguales. Repito, esta relación, estas consideraciones matemáticas nos dan una forma de conceptualizar a pK sub A diciendo que pK sub A sería igual al pH en el que las concentraciones del carboxilato y el ácido no disociado son iguales. Repito, ya que si estas dos concentraciones son iguales, la división da 1. El logaritmo de 1 es 0 y pK sub A tendría que ser igual a pH como se muestra aquí. Bueno, hagamos dos consideraciones. Primero, si el pH del medio acuoso es menor que el pK sub A, bueno, faltó mencionar algo. Los valores de pK sub A son característicos de cada grupo aminoácido, es decir, de cada parte o segmento de un aminoácido. Es decir, si tenemos un aminoácido genérico como este, el grupo amino va a tener su propio valor de pK sub A. El grupo ácido va a tener su propio valor de pK sub A. Y si el grupo R es ionizable, entonces también tendrá su propio valor de pK sub A. Estos valores de pK sub A son determinados experimentalmente. Bueno, ahora bien, el pH es un indicador de la acidez del entorno acuoso, es decir, de la solución acuosa o del medio intracelular en el que se encuentra el aminoácido. Si el pH es menor que el pK sub A del grupo ácido, repito, si el pH del entorno es menor que el pK sub A, entonces predomina la forma de ácido protonado. Por otro lado, segunda consideración, si el pH del entorno o del medio acuoso es mayor que el pK sub A, entonces los grupos amino estarán desprotonados. A continuación vamos a realizar dos ejemplos en los que mostramos cómo se aplican estas dos observaciones. Bueno, en este ejemplo vamos a considerar el aminoácido alanina. La alanina tiene la siguiente estructura. Y el grupo amino
de la alanina tiene un pK sub A de 9,7. El grupo amino, bueno, este vamos a llamarlo pK sub 2. Y el grupo ácido de la alanina tiene un pK sub A de 2,3. Ahora vamos a escribir los equilibrios de disociación de la alanina. Entonces tendríamos aquí en primer lugar, si iniciamos desde un pH por debajo de 9,7, entonces los grupos amino estarán protonados como se muestra aquí. Eso tiene que ver con la información que les suministré anteriormente. Aquí está. Si el pH es mayor que pK sub A, los grupos amino estarán desprotonados. De lo contrario, es decir, siempre que el pH sea menor que pK sub A, los grupos aminos van a estar protonados, que es el caso que observamos aquí. Entonces, si iniciamos en un pH bajo, los grupos aminos deben estar protonados. Es decir, el aminoácido como tal debe tener una carga positiva, debido a la carga del grupo amino. Si le aumentamos el pH hasta llegar a 2,3, que es el pK sub A del grupo ácido, si aumentamos el pH hasta llegar a 2,3, es decir, al igualar el pH al pK sub A del grupo ácido, entonces se va a presentar un equilibrio de disociación entre esta especie y la especie en la que el aminoácido se va a encontrar con el grupo ácido desprotonado, es decir, así. Repito, si partimos de un pH bajo hasta llegar a un pH de 2,3, en ese punto en el que el pH es de 2,3, se va a presentar un equilibrio de disociación del grupo ácido, de la forma protonada a la forma desprotonada, debido a que el pK sub A de este grupo ácido es de 2,3. Bien, esta especie tiene una carga positiva y una carga negativa. Entonces, como tal, toda esta especie tendrá una carga neta de 0. Esta especie con carga neta de 0 recibe el nombre de ion dipolar, ion dipolo, debido a la presencia de una carga positiva en un extremo y una carga negativa en el otro extremo. Recibe el nombre de ion dipolo o zwitterion. Bien. El pH en el que ocurre el ion dipolo o zwitterion de cualquier aminoácido, ese pH es característico de cada aminoácido y recibe el nombre de pH isoeléctrico
o también conocido como punto isoeléctrico. Bueno, bien. Estamos aquí en un pH de 2,3 donde hay un equilibrio entre el grupo ácido protonado y desprotonado. Si seguimos aumentando el pH hasta llegar a 9,7, entonces en ese valor de pH de 9,7, que es el pKa del grupo amino, en ese valor de pH va a ocurrir un equilibrio iónico entre el ion dipolar y la especie con el grupo amino desprotonado. Esta especie tiene el grupo amino desprotonado y solamente tenemos una carga negativa, por lo tanto la carga total de esta especie iónica, la carga total es negativa. Repito, en un pH entre 2,3 y 9,7 predomina esta especie de ion dipolar, conocida como switterion. El pH en el que predomina esta especie se conoce como pH isoeléctrico, o también conocido como punto isoeléctrico del aminoácido. Ahora bien, si aumentamos el pH hasta llegar a 9,7, va a ocurrir un equilibrio iónico entre el ion dipolar y la especie con el grupo amino desprotonado, ya que cuando el pH supera el valor de 9,7, este grupo amino se va a presentar desprotonado. Es decir, en un pH de 9,7 hay un equilibrio entre estas dos especies. Se presentan en igual concentración. Si aumentamos el pH por encima de 9,7, predomina esta especie con el grupo amino desprotonado. Recuerden que 9,7 es el pKa del grupo amino de la alanina. Bien. Ahora, ¿cómo se determina este pH isoelectrónico? Usualmente, ese pH isoelectrónico se calcula como el promedio de los pKa del equilibrio que involucra a la especie catiónica, a la especie neutra y a la especie aniónica. Es decir, si llamamos a esto P sub pK1 y llamamos a esto pK2, entonces este pH isoelectrónico o punto isoeléctrico, llamado Pi, o a veces también como pHi, para recordar que estamos hablando del pH del punto isoeléctrico o pH isoeléctrico, sería igual a pK1 más pK2 dividido entre 2, ya que es un promedio. Se suele calcular el pH isoeléctrico como el promedio de estos dos valores de pK sub A, pK sub A1 y pK sub A2. Ahora, se hace una aclaración. ¿Qué valores de pK debemos tomar? A veces un aminoácido tiene 3 valores de pKa. Es muy sencillo. Los dos valores de pK que deben tomar son los pK que se encuentran justo en medio de estos dos equilibrios, entre el catión, la especie ion dipolar y el anión. Solamente estos dos pK sub A nos interesan.
Lo vamos a aclarar con el siguiente ejemplo. Bueno, aquí tomamos como ejemplo el ácido aspartico, que tiene 3 grupos ionizables. El grupo ácido presenta un pK de 2,1. El siguiente grupo ácido de la cadena lateral tiene un pKa de 3,9. Y el pKa del grupo amino es de 9,8. Entonces, igual al ejercicio anterior, comenzamos en un pH bajo donde el grupo amino se va a encontrar protonado. Si aumentamos el pH hasta llegar a 2,1, entonces se va a presentar un equilibrio entre el grupo ácido protonado y el grupo ácido desprotonado. Aquí tenemos una carga positiva y una negativa que se anulan y la carga total de esta especie va a ser 0, por lo tanto este va a ser el ion dipolar. La primera especie tenía una carga positiva ya que el grupo amino está positivo, tiene una carga positiva y no se compensa con ninguna otra carga, este tiene carga positiva. Aquí en esta especie tenemos una carga positiva y una negativa. Globalmente la carga es 0, luego este es el ion dipolar. Si seguimos aumentando el pH hasta llegar a un valor de 3,9, se va a disociar el grupo ácido de la cadena lateral R. Recordemos que esta es la cadena R del ácido aspartico. Bueno, a un pH de 3,9, entonces este grupo ácido se va a disociar y va a haber un equilibrio entre esta especie protonada y la especie ácida desprotonada. Aquí en esta especie tenemos una carga positiva y 2 cargas negativas, por eso en total la carga de toda esta especie va a ser negativa. Si seguimos aumentando el pH hasta llegar a un valor de 9,8, el grupo amino se va a desprotonar y va a haber un equilibrio entre estas dos especies, grupo amino protonado, grupo amino desprotonado. Recuerden que estos 3 valores de pKa son para el grupo ácido principal, para el grupo ácido de la cadena R y para el grupo amino. Si aumentamos el pH por encima de 9,8, todo el ácido aspartico se va a encontrar principalmente en esta forma con el grupo amino desprotonado. Ahora bien, si queremos calcular el pH isoeléctrico, entonces nos centramos aquí en el ion dipolar y en los dos pKa que se encuentran adyacentes, es decir, el pKa de 2,1 y el pKa de 3,9. Solamente estos dos valores son los que nos interesan. Entonces ese pH isoeléctrico es igual a 2,1 más 3,9 dividido entre 2. Eso da un pH isoeléctrico de 3,0. Esto significa que a un pH de 3,0 el ácido aspartico en disolución acuosa se va a encontrar principalmente en forma de ion dipolar. Ahora, ustedes deben resolver, o les queda como ejercicio, determinar el pH isoeléctrico del aminoácido arginina. Aquí se muestran los valores pKa de los grupos ionizables. La respuesta que les debe dar es que el pH isoelectrónico es de 10,8.